Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento un día más de repasar las noticias más importantes, más destacadas del día de hoy, con el foco puesto en Israel. El desmentido que ha hecho en las últimas horas Estados Unidos a Irán. Estaba diciendo Irán que Estados Unidos había pedido un alto el fuego. Apenas unos minutos después ha salido Estados Unidos negándolo. Precisamente hablando de Estados Unidos, hay que contarles que en las últimas horas ha desplegado un submarino nuclear. Claro, una cuestión cuanto menos muy celebrada por parte de Israel, que está recibiendo también duros golpes, duros varapalos. Por ejemplo, Sudáfrica ha roto relaciones diplomáticas, Jordania está amenazando, está advirtiendo de que como sigan los desplazados lo van a considerar básicamente como una declaración de guerra. Muchos cruces de declaraciones, muchas advertencias, muchas amenazas que están teniendo lugar en las últimas horas y que les vamos a contar a continuación. Pero empezamos hablando del primer ministro israelí, de Benjamin Netanyahu. Ha hablado hoy ante decenas de embajadores extranjeros en Jerusalén, donde Netanyahu ha dicho que la guerra de Israel contra Hamás no es una batalla local. Ha dicho: nuestra victoria es vuestra victoria. Si Oriente Medio cae en el eje del terror, Europa será la siguiente. Además, Netanyahu ha advertido: nadie estará a salvo. Escuchamos al primer ministro de Israel. If they go strong, if they're not defeated, they will derail this process. They will imperil the entire Middle East. If the Middle East falls to the axis of terror, Europe will be next, and no one will be safe. This is not a local battle. This is a global battle. Netanyahu, que alerta de que es una batalla global, y además ha vuelto a algunos de los temas que ha utilizado en las últimas semanas. Por ejemplo, ha calificado la lucha como una batalla más amplia entre civilización y barbarie. Dice que la barbarie está liderada por un eje más amplio del terror, que está liderado por Irán y que incluye a Hezbollah, a Hamás, a los hutíes y a sus otros secuaces. Dice que están buscando devolver a Oriente Medio y al mundo a una era oscura, que buscan torpedear, descarrilar cualquier progreso hacia la paz. Netanyahu ha dicho que después de que Israel destruya a Hamás va a ofrecer al pueblo de Gaza un futuro real, un futuro de promesas y de esperanza. Seguimos con más noticias. Hablamos de las fuerzas de defensa israelíes, que han dicho que la operación terrestre en la Franja de Gaza ha progresado considerablemente en el último día. El ejército ha explicado que tras completar el asedio de la ciudad de Gaza, las fuerzas han avanzado hacia la ciudad desde el norte y el sur, mientras que los ataques aéreos aumentaban. El ejército estima que la presión ejercida sobre muchas zonas de la Franja de Gaza está creando un efecto que perjudica significativamente las actividades de Hamás. El objetivo de estas operaciones es aumentar la presión sobre las zonas consideradas bastiones de Hamás, incluido el hospital Sifa y el campo de refugiados de Sati. Y seguimos con más noticias, seguimos hablando de Israel. El grupo terrorista de Hamás se ha atribuido hoy la responsabilidad de disparar una andanada de cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel. Mientras tanto, otros grupos terroristas también han disparado misiles simultáneamente a lo largo de la frontera. En un comunicado, Hamás ha dicho que su filial en el Líbano ha disparado 16 cohetes contra Najarilla, Haifa y ciudades cercanas. El ejército de Israel, de hecho, ha confirmado que en la última hora se han lanzado 30 cohetes contra Israel desde el Líbano. Además, ha dicho que estaba respondiendo con fuego de artillería hacia las posiciones de lanzamiento. La descarga de cohetes desde el Líbano es la más profunda en territorio israelí desde la guerra de 2006. Seguimos con más noticias. Una de las que les comentamos, el submarino nuclear que ha aportado Estados Unidos y que el ejército de Israel, como se pueden imaginar, ha acogido con satisfacción. Este despliegue de un submarino nuclear estadounidense en la región está ya provocando reacciones, declaraciones por alguno de los portavoces de las fuerzas de defensa israelíes, que dice que siempre es una buena noticia ver que los estadounidenses se están trasladando más activos. El portavoz militar, el teniente coronel Richard Hedge, ha dicho que ven esto como una especie de aspecto disuasorio y estabilizador en la región. Washington ha tomado la inusual medida de anunciar que un submarino de clase Ohio había sido estacionado en el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos en la región. Y seguimos con más noticias. Hablamos de Biden. De otros funcionarios de la administración Biden, ojo, están expresando preocupación y frustración por la falta de una estrategia de salida de Israel en Gaza. El secretario de Estado, Antony Blinken, de hecho, ha aprovechado este viaje para formular algunas preguntas sobre este tema al primer ministro Benjamin Netanyahu y también a miembros del gabinete de guerra israelí durante el fin de semana, y se ha ido con la impresión de que el asunto apenas se ha debatido hasta el momento. Esto es lo que apuntan algunas fuentes, y es que la administración estadounidense no está segura de si Israel tiene un plan a largo plazo para una realidad futura en Gaza después de la derrota de Hamás. Blinken y otros funcionarios de la administración sienten que Netanyahu no está dispuesto a discutir el asunto ni siquiera en foros israelíes, como por ejemplo en el gabinete de seguridad.
Y seguimos con más noticias. Pasamos a hablar de Estados Unidos, del secretario de Estado, de Antony Blinken, que ha dicho que están trabajando muy agresivamente en ayuda humanitaria para Gaza, entre otras cosas, entre otras cuestiones. Después de reunirse con sus homólogos en la capital turca de Ankara, ha dicho que se habían logrado avances en todos los frentes, incluido el empeoramiento de la crisis humanitaria dentro de Gaza. Blinken dice que se han comprometido con los israelíes sobre las medidas que pueden tomar para minimizar las víctimas civiles. Además, Blinken ha completado su gira por la región después de reuniones en Israel el viernes, en Jordania el sábado y en Cisjordania, Irak y Turquía durante ayer y hoy. Blinken ha dicho que están trabajando muy agresivamente para llevar más asistencia humanitaria a Gaza y que tienen formas muy concretas de hacerlo, y que cree que en los próximos días se va a ver que esa asistencia pueda expandirse de una manera muy significativa. Además, ha añadido una advertencia de que la situación de los rehenes estaba complicando, desde luego, en abundancia estas cuestiones. Seguimos con Estados Unidos. Hablamos del director de la Agencia Central de Inteligencia, Bill Burns, que ha llegado a Israel este domingo y que planea viajar a otros países de la región para reunirse con sus homólogos de inteligencia y líderes nacionales en medio del conflicto de Gaza. Burns, que tiene vínculos de larga duración en Medio Oriente, tiene la intención de mantener discusiones sobre áreas de preocupación mutua, incluida, por ejemplo, la situación en Gaza, el apoyo a las negociaciones sobre rehenes y el compromiso de Estados Unidos de continuar disuadiendo a los actores estatales y no estatales de ampliar el conflicto entre Israel y Hamas. Además, el funcionario estadounidense apunta que Burns va a ir a otros países, pero eso sí, se ha negado a identificar cuáles iban a ser. Seguimos hablando de Estados Unidos, en este caso de el desmentido que han hecho en las últimas horas. Y es que Irán salía afirmando de que Estados Unidos había enviado un mensaje asegurando que buscaba una tregua, un alto el fuego en Gaza. Sin embargo, unos minutos después, un funcionario estadounidense ha negado estas afirmaciones por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Nos va a explicar todos los detalles nuestro compañero Javier Luengo. Sí, ¿qué tal? Concretamente son cruces de acusaciones los que estamos viendo entre oficiales estadounidenses y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que en la práctica y desde el inicio del conflicto el pasado 7 de octubre es quien actúa como portavoz del Ejecutivo de Teherán. Decía a primera hora de la tarde de este lunes, precisamente el titular y el alto diplomático de Irán, que Estados Unidos le había hecho llegar que lo que querían era buscar un alto el fuego en Gaza. Algo que a las claras desde Washington en ningún momento se ha dicho, y así lo han reiterado oficiales estadounidenses. Al poco tiempo han salido en un comunicado a decir que todo lo que dice Irán es absolutamente falso. Es relevante este cruce de acusaciones básicamente porque desde el punto de vista dialéctico es donde está la clave de todo este conflicto. Ni el presidente estadounidense Joe Biden ni el secretario de Estado Antony Blinken, a pesar de las reiteradas visitas a Oriente Medio y a Israel concretamente, en ningún momento han dicho que lo que quieren es un cese o un alto el fuego concreto en Gaza, sino que lo que buscan son ceses puntuales de la violencia para que pueda entrar ayuda humanitaria en la franja donde todavía viven y conviven más de 2 millones de ciudadanos, algunos desplazados desde la zona norte a la sur e incluso en condiciones de crisis humanitaria. Decíamos, Estados Unidos en ningún caso dice que quiere un alto el fuego, a pesar de que Irán, en este proceso de guerra de la desinformación, ha dicho que sí, que al parecer funcionarios estadounidenses se lo habían transmitido. Estados Unidos dice que todo es falso, pero eso sí, insiste, queremos que cese la violencia de manera puntual, con vistas a que lo haga de manera permanente, para que los ciudadanos de Gaza no sigan pudiendo sobrevivir en la franja durante un tiempo más. Como bien nos explica nuestro compañero Javier Luengo, sigue el cruce de acusaciones entre Irán y Estados Unidos y también siguen las amenazas. En concreto, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, se ha reunido hoy con el primer ministro iraquí y ha dicho que el mundo islámico debe aumentar la presión política sobre Estados Unidos e Israel para detener los crímenes contra el pueblo palestino. Apunta que los estadounidenses están interfiriendo directamente en el control y en la agresión de Gaza, y ha añadido que Irán e Irak deben actuar en coordinación y en cooperación para aumentar la presión política y detener la agresión. A pesar de los crímenes y asesinatos en Gaza, Khamenei, el ayatolá iraní, ha dicho que Israel ha sido derrotado. Seguimos con más advertencias por parte de Irán. En este caso, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha acusado este lunes a Estados Unidos de alentar a Israel a cometer crímenes y a matar a civiles contra los palestinos. Dice a recibir en Teherán al primer ministro iraquí, Mohamed Shia al-Sudani, que ha vuelto a pedir un alto el fuego inmediato en Gaza. Creen que los bombardeos deben cesar lo antes posible, que debe declararse inmediatamente un alto el fuego y que debe llevarse ayuda al oprimido y orgulloso pueblo de Gaza.
Seguimos con más amenazas por parte de Irán. El ministro de Defensa, Mohammad Reza Ashtiani, ha advertido este domingo a Estados Unidos de que será fuertemente golpeado si no logra detener la ofensiva militar israelí sobre la franja de Gaza. Dice que su consejo a los estadounidenses es que pongan fin de inmediato a esta guerra y se imponga un alto el fuego. De lo contrario, serán fuertemente golpeados. Dice que siempre han aconsejado a Estados Unidos que no apoye al régimen sionista y además ha numerado una serie de errores estratégicos de Estados Unidos, sobre todo los correspondientes a Oriente Próximo. Por ello dice que los estadounidenses y los israelíes están ahora en un cenagal del que intentan salir mientras transmiten desesperación y miedo. Seguimos hablando de advertencias, en este caso por parte de Jordania. El primer ministro Bishr al-Qassauni ha afirmado que están considerando todas las opciones en respuesta a la agresión contra Gaza. Destaca una actitud gradual a la hora de afrontar la situación y además ha declarado que cualquier intento de desplazar a los palestinos será una línea roja y que será tratado como una declaración de guerra. Seguimos hablando del grupo iraní Resistencia Islámica. Ha reivindicado este domingo un nuevo ataque contra la base militar de Ain al-Assad, que alberga personal estadounidense en el oeste de Irak, el mismo día precisamente en el que se realizaba una visita inesperada por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, por parte de Antony Blinken. Esta amalgama de milicias iraquíes respaldadas por Irán dijo en un comunicado que han atacado la base de Ain al-Assad con 4 granadas de mortero que alcanzaron su objetivo y que posteriormente los combatientes se retiraron de forma segura. Por el momento se desconoce si han provocado daños o muertes entre las fuerzas estadounidenses. Por este nuevo incidente tuvo lugar durante la visita sorpresa de Blinken a Bagdad, donde calificó como totalmente inaceptables este tipo de acciones. Nos fijamos un día más en el cruce de Rafah, que hoy está abierto para egipcios y extranjeros según la autoridad fronteriza de Gaza, que dice que el cruce está abierto nuevamente y que los egipcios y los extranjeros que estén en una lista aprobada pueden cruzar en el día de hoy. Eso sí, aquellos que no figuran en la lista no podrán cruzar la frontera, según apunta el comunicado. Hablamos también de Europa. La Unión Europea aumentará la ayuda humanitaria a Gaza en 25 millones de euros. Esto es lo que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 2 weeks ago, we had already tripled our aid to Gaza. Today, I can announce that we are further increasing the humanitarian aid to Gaza by another 25 million euros. By doing so, the European Union would spend a total of 100 million euro in humanitarian aid for the civilians in Gaza. And at the same time, we are working with Israel, Egypt, and the United Nations to let more convoys into Gaza, including through corridors and pauses for humanitarian needs. Von der Leyen, que ha dicho que de esta forma la Unión Europea gastará un total de 100 millones de euros en ayuda humanitaria para los civiles en Gaza. Hablamos también de Guterres. El secretario general de la ONU ha asegurado en una declaración ante la prensa que en la guerra de Gaza están asistiendo a claras violaciones de la ley humanitaria internacional, tanto por parte de Israel como por parte de Hamas, mientras que el ejército israelí continúa bombardeando y golpeando a civiles, hospitales, campos de refugiados, mezquitas, iglesias y edificios. Por la ONU dice Guterres que por su parte Hamas usa a los civiles como escudos humanos y que continúa lanzando cohetes indiscriminados contra Israel. Dice Guterres que la catástrofe que se está desarrollando hace que la necesidad de un alto el fuego humanitario sea más urgente a cada hora que pasa. Seguimos con más noticias. Hablamos de Borrell. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores ha advertido a Israel de que ignorar el coste humano de sus operaciones contra el movimiento islamista de Hamas puede acabar siendo contraproducente. Además, ha pedido una estrategia política. Dice que la forma en que Israel ejerce el derecho a la defensa también importa. Además, en este caso recordaba unas palabras del expresidente estadounidense Barack Obama. Seguimos poniendo el foco en Gaza. Los servicios de comunicación se han restablecido gradualmente en toda Gaza, según dice un importante proveedor de telecomunicaciones y un grupo de defensa 15 horas después de que el territorio experimentara su tercer apagón de comunicaciones desde que comenzó la guerra el 7 de octubre. La empresa Paltel ha anunciado que sus servicios, incluidas las comunicaciones fijas, móviles y de Internet, se han restablecido gradualmente. Hablamos también de China, que ha dicho que va a hacer todo lo posible para restaurar la paz en los territorios palestinos mientras asume la presidencia del Consejo de Seguridad
de la ONU. Dice que va a instar a este Consejo a cumplir con sus responsabilidades, desempeñar su papel, generar consenso y tomar medidas responsables y significativas lo antes posible para acabar con la crisis actual y para restablecer la paz en Oriente Medio. Hablamos también de Rusia, del nuevo submarino nuclear estratégico, el Imperator Alexander III, ha probado con éxito un misil balístico intercontinental Bulava. El misil, que según la Federación de Científicos Estadounidenses está diseñado para transportar hasta 6 ojivas nucleares, fue lanzado desde una posición submarina en el Mar Blanco frente a la costa norte de Rusia y alcanzó un objetivo a miles de kilómetros de distancia. Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, este lanzamiento es el elemento final de las pruebas estatales, después de lo cual se tomará la decisión de aceptar el crucero en la Armada. Hablamos también de Putin, que habría decidido presentarse a las elecciones presidenciales de marzo, una medida que le mantendrá en el poder al menos hasta 2030, ya que el jefe del Kremlin siente que debe guiar a Rusia a través del periodo más peligroso en las últimas décadas. Sin embargo, el portavoz Dmitry Peskov en las últimas horas ha venido a negarlo, más o menos. Ha dicho que aún no ha hecho ningún anuncio sobre su candidatura a un nuevo mandato presidencial y que la campaña todavía no ha sido anunciada. Hablamos también de Zelensky. El presidente ucraniano ha rechazado las afirmaciones de que la guerra con Rusia haya llegado a un punto muerto. Esto es lo que dijo en una entrevista con la NBC justo en momentos en los que la difícil contraofensiva de su ejército y sobre todo el apoyo en Medio Oriente está amenazando con socavar el apoyo occidental. Zelensky decía que pensaron que nos darían un jaque mate, pero esto no sucedió. Además, ha rechazado las recientes sugerencias de oficiales militares estadounidenses, aliados, incluso el comandante en jefe de las propias Fuerzas Armadas de Ucrania, que dicen que la guerra había entrado en un punto muerto después de 20 meses de combate. Y Zelensky dice: no creo que esto sea un punto muerto. Hablamos también de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump tiene una ventaja sobre Joe Biden en una serie de enfrentamientos hipotéticos entre votantes registrados en 4 estados clave, según muestran encuestas de The New York Times y Siena College. En Nevada, un estado en el que Biden ganó por estrecho margen, Trump cuenta con un apoyo del 52% frente al 41%. En Georgia, que también fue fundamental, también ganaría con un 49% frente al 43% de Biden. En Arizona, 49% para Trump y 44% para Biden. Y en Michigan, también Trump tiene una ventaja de 5 puntos con un 48% frente al 43% de Biden. Hasta aquí han llegado las noticias más destacadas del día de hoy, con el foco puesto en Israel, Estados Unidos, advertencias, cruce de declaraciones con Irán, Jordania también amenazando. Muchas cuestiones a tener en cuenta en los próximos días, en las próximas semanas. Quédense porque enseguida vamos a volver, vamos a seguir con más análisis, con más últimas horas, con más noticias. Como siempre, aquí en Negocios Televisión.